Buen día amigos que ven YouTube. En esta ocasión les voy a enseñar en este video el diagnóstico completo del sensor del árbol de levas del Nissan Tida, también llamado sensor CMP, para solucionar las fallas que ocasiona en el motor. El sensor del árbol de levas es este que les estoy señalando y está ubicado en la cabeza del motor, donde está la rueda dentada del árbol de levas de admisión. Su función es enviar una señal a la computadora de la posición del primer cilindro para que se sincronice la chispa de las bujías con la inyección de gasolina y así encienda el motor correctamente. Cuando el sensor del árbol de levas está defectuoso o el arnés y sus cables están dañados, van a ocasionar en el motor las siguientes fallas: el motor no arranca, falta de potencia al pisar el pedal del acelerador, el motor se apaga de repente, vibración en el motor, consumo excesivo de gasolina, el motor tarda en arrancar, disminuyen las revoluciones del motor, se queda encendido el testigo del check de color amarillo que está en el tablero de instrumentos, también llamada luz 1000 de verificación del motor, y si conectan un escáner les aparecen los códigos de avería P0340 y P1229. El sensor del árbol de levas tiene un arnés con 3 cables que son los siguientes. Este cable de color naranja es la corriente eléctrica del sensor, que debe estar entre 5 voltios y 6 voltios al abrir el switch en posición ON. Este cable de color café es la conexión a tierra del sensor, y por último este cable de color verde es la señal de entrada del sensor. Antes de empezar es muy importante que sepan lo siguiente: nunca deben de cambiar el sensor del árbol de levas sin antes realizar el diagnóstico completo que les voy a enseñar, porque la solución puede ser un cable trozado o solo limpiar el sensor o el arnés, y así evitarán hacer gastos innecesarios. La herramienta que van a utilizar es una llave española de medida 10 milímetros, un destornillador plano, unas pinzas de punta larga, un multímetro, una punta de prueba pinchacables, 2 terminales pequeñas con cable que se conecten fácil a los pines del sensor del árbol de levas y 2 agujas. A continuación les enseño el diagnóstico completo para solucionar todas las fallas del sensor del árbol de levas, que consiste en realizar 9 pruebas. En la primera prueba van a revisar las 4 conexiones a tierra de chasis, que son las siguientes. La primera conexión se encuentra del lado del copiloto, es esta que les estoy señalando. La segunda conexión a tierra está abajo del múltiple de admisión. Miren, es esta. Igualmente la tercera conexión a tierra está abajo del múltiple de admisión. Es esta que les estoy señalando. Y por último, la cuarta conexión a tierra está del lado del conductor y es esta de aquí. Esta que les estoy señalando. Les recomiendo que quiten los tornillos con la llave española de medida 10 milímetros o con un dado de 10 milímetros y la matraca, y procedan a limpiar las terminales para que hagan un buen contacto con la carrocería o chasis. En la segunda prueba van a utilizar su multímetro y conectan el cable rojo en la entrada que dice voltaje, ohmios y miliamperios, y el cable negro lo conectan en la entrada que dice COM. Enseguida encienden su multímetro y lo ponen en la medición de 20 voltios de corriente continua. Enseguida van a medir el voltaje de la batería de su auto. Primero conectan el cable negro del multímetro en la terminal o poste negativo de la batería, y enseguida conectan el cable rojo del multímetro en la terminal o poste positivo de la batería, y les tiene que dar un voltaje
entre 12 y 13 voltios. Si a ustedes les baja el voltaje rápidamente a menos de 12 voltios, significa que su batería ya está dañada y tienen que cambiarla. En la tercera prueba quitan los conductos de aire que están en esta zona y enseguida ponen nuevamente el multímetro en la medición de 20 voltios de corriente continua. Ahora van a quitar el arnés del sensor, presionan esta pestaña con fuerza y jalan el arnés hacia atrás y ya sale muy fácilmente. Ahora abren el switch en posición on y lo siguiente que van a hacer es ocupar una de las agujas y proceden a ponerla en el pin del cable naranja. Miren, este es el pin del cable naranja. Se fijan que entre muy bien la aguja y enseguida conectan el cable rojo en la aguja que está en el pin del cable naranja, así como se los muestro, y el cable negro del multímetro lo conectan a tierra de chasis o a la terminal negativa de la batería. Y observen en el multímetro cómo nos da una medición de 5.12 voltios que está dentro del rango de 5 voltios a 6 voltios. Si a ustedes no les aparece ningún voltaje, entonces revisen el cable de color naranja del arnés. Si está trozado o pelado, únanlo y pónganle cinta de aislar. También revisen el arnés y límpienlo con un limpiador especial para componentes eléctricos. En la cuarta prueba conectan la punta de prueba pinchacables en el cable verde del arnés. Así háganlo ustedes. Y enseguida proceden a conectar el arnés en el sensor del árbol de levas. Ya que está bien conectado, ahora colocan el multímetro nuevamente en la medición de 20 voltios de corriente continua y conectan el cable rojo del multímetro en la punta pinchacables que está conectada al cable verde del arnés. Miren, así háganlo ustedes. Y por último conectan el cable negro del multímetro en tierra de chasis o en el poste o terminal negativa de la batería. Y con el switch cerrado y apagado el motor, no hay voltaje en el multímetro. Lo siguiente que van a hacer es arrancar su auto. Y vean en el multímetro cómo nos aparece un voltaje que cambia constantemente y debe de estar dentro del rango de 3.4 voltios a 3.8 voltios, que significa que el arnés y los cables y el sensor están en buenas condiciones. Es muy importante que sepan que esta prueba se debe realizar con un osciloscopio. En la quinta prueba quitan el sensor del árbol de levas. Solo tiene este tornillo que pueden aflojar con la llave española de medida 10 milímetros. Ya que lo tienen así, ahora van a medir la resistencia de este sensor del árbol de levas. Ponen el multímetro en la medición de continuidad y en la pantalla les aparece el número 1. Enseguida van a utilizar las dos terminales pequeñas con cable para conectarlas en cada uno de los pines del sensor. Proceden a conectar la terminal pequeña roja en este pin que es el número 1. Observen la posición del sensor del árbol de levas. Se fijan que entre bien
el cable en el pin y ahora conectan el cable negro en el pin 2 del sensor del árbol de levas. Igualmente se fijan que entre bien. Ahí está. Y enseguida proceden a conectar el cable rojo del multímetro en el cable rojo que está conectado al pin del sensor. Y por último conectan el cable negro del multímetro en el pin negro que está conectado al sensor. Y observen en el multímetro cómo nos aparece una resistencia de 853 ohmios y cambia un poco. Eso quiere decir que está bien la resistencia entre el pin 1 y el pin 2 del sensor del árbol de levas. Igualmente, ahora van a cambiar el cable negro al pin 3 del sensor. Miren, procedo a cambiarlo al pin 3 y también les tiene que aparecer una medición de resistencia de 1047 ohmios y cambia constantemente, y eso quiere decir que también está en buenas condiciones la resistencia del sensor entre el pin 1 y el pin 3. Y enseguida desconectan el cable rojo del pin 1 y ahora lo conectan en el pin 2 del sensor. Y observen en el multímetro cómo también nos aparece una medición de resistencia de 757 ohmios y también cambia constantemente, y eso quiere decir que la resistencia del sensor del árbol de levas entre el pin 2 y el pin 3 está en buenas condiciones, y en general este sensor del árbol de levas del Nissan Tida está funcionando correctamente. Si a ustedes les aparece en el multímetro un 0 o una medición de resistencia infinita, entonces quiere decir que el sensor del árbol de levas está abierto o en cortocircuito y por lo tanto ya no sirve y tienen que cambiarlo. En la sexta prueba vuelven a poner el multímetro en la medición de continuidad y en la pantalla les aparece el número 1. Enseguida desconectan la batería y también desconectan el arnés café de la computadora y van a utilizar una de las agujas y proceden a localizar el pin número 63 del arnés café de la computadora, que es este que les estoy señalando. Observen muy bien, vean dónde pongo la aguja, que es el pin 63. Ya que hicieron esto, ahora conectan el cable negro del multímetro en la aguja que conectaron en el pin 63 del arnés café de la computadora. Y lo siguiente que van a hacer es poner la otra aguja en el pin 2 del arnés del sensor del árbol de levas que pertenece al cable de color café, y enseguida proceden a conectar el cable rojo del multímetro en la aguja que está conectada al pin 2 del arnés del sensor del árbol de levas que pertenece al cable café, y vean en el multímetro cómo nos apareció una numeración y al final 2 ceros y el número 2 o el número 1, y eso significa que si hay continuidad entre el cable café del arnés del sensor y el pin 63 del arnés café de la computadora. Si a ustedes les sigue apareciendo el número 1 en el multímetro, significa que no hay continuidad entre el pin 63
del arnés café de la computadora y el pin 2 del cable café del arnés del sensor del árbol de levas. Y entonces tienen que revisar muy bien ese cable café que va de este arnés a este otro arnés de la computadora. Si está trozado o pelado, únanlo y pónganle cinta de aislar. Y también les recomiendo que limpien el arnés de la computadora y este arnés del sensor con un limpiador especial para componentes electrónicos. En la séptima prueba localizan el pin número 65 en el arnés café de la computadora. Es este que les estoy señalando. Vean la posición del arnés café de la computadora. Este de aquí es el pin número 65 y proceden a ponerle una de las agujas. Vean muy bien dónde pongo la aguja, en el pin número 65, y ahora conectan el cable negro del multímetro en la aguja del pin 65 del arnés café de la computadora. Y lo siguiente que van a hacer es poner la otra aguja en el pin número 3 que pertenece al cable verde del arnés del sensor del árbol de levas. Y por último le conectan el cable rojo del multímetro en la aguja que está conectada al pin 3 del arnés. Y vean en el multímetro cómo nos aparece una numeración y al final 2 ceros y el número 3 o 4. Y eso significa que si hay continuidad entre el cable verde de este arnés del sensor y el cable verde que llega al pin 65 del arnés café de la computadora. Si a ustedes les sigue apareciendo el número 1 en el multímetro, entonces quiere decir que no hay continuidad entre el cable verde del arnés del sensor y el cable verde que llega hasta este arnés café de la computadora, y tienen que revisar ese cable verde. Si está trozado o pelado, vuélvanlo a unir y pónganle cinta de aislar. Y también les recomiendo que limpien el arnés café de la computadora y este arnés del sensor del árbol de levas con un limpiador especial para componentes electrónicos. En la octava prueba revisen que estén bien conectados los cables del motor de arranque, también llamada marcha, que es esta que les estoy señalando, y también deben quitarla y hacerle limpieza y cambio de portacarbones, y ese video se los dejo en la descripción. En la novena prueba tienen que revisar el árbol de levas de admisión. Quiten la tapa de punterías de la cabeza del motor y limpien la acumulación de residuos en la rueda dentada del árbol de levas de admisión. Además, chequen muy bien si la rueda dentada tiene roto algún diente, entonces deben cambiar el árbol de levas de admisión, y también esos videos se los dejo en la descripción. Además, en otro video les enseño cómo cambiar el sensor del árbol de levas y cómo desconectar la computadora, y así ustedes realicen este diagnóstico completo que les acabo de enseñar y encontrarán rápido la solución a las fallas que ocasiona en el motor el sensor del árbol de levas. Ya para finalizar les muestro cómo arranca correctamente el motor de este auto, que es un Nissan Tida. Esto sería todo, amigos de YouTube. Espero les sirva este video. Por favor suscríbanse a mi canal. Cualquier duda déjenmela en los comentarios y por favor regálenme un like. Gracias.